Tenemos aquí a la maestra Fanny Esquivel Moza, licenciada en Psicología, especialista en Educación Inclusiva, maestra en Psicoterapia de última generación y también con diplomados en el área terapéutica y desarrollo humano. Oye, pues bienvenida, Fanny. Qué bueno gracias, que doctor. te animaste a venir a platicar con nosotros y de este tema tan importante. Y pues vas a comentarnos, a platicarnos sobre el estrés postraumático, ¿no? Esto que es tan importante y que pues difícilmente la gente se da el brinco, el salto para entrar a terapia, ¿no? Sí, bueno, el trastorno de estrés postraumático se divide en diferentes categorías, ¿no? Eh, este tipo de trastornos hablar de trauma es hablar de un golpe, de una herida. Okay. Y bueno, causada por el acercamiento en una o varias ocasiones a algo que es doloroso. O sea, que genera un estímulo doloroso. Estás perfectamente ahí, ¿eh? Si quieres nada más acércate un poquitito. Sí. Tu cita. Exacto, te ves muy bien. Ahí está. Listo. Sí, el hablar de trauma como tal es hablar de un golpe. El trauma es un golpe, es una herida. Entonces, esa herida es causada cuando estamos hablando del trastorno de estrés, pues el acercamiento constante a eventos violentos, dolorosos. Usualmente, no siempre, esto puede suceder en los 7 primeros años de vida de la persona. Sin embargo, hay trastornos de estrés traumático normal, regular, ejemplo, choqué, ya no quiero manejar, estuve en un terremoto, vi un accidente, y entonces empiezo a presentar cierta... Me divorcié y ya no me quiero ya emparejar no, con nadie. Me dices, divorcié, fue traumático, fue una relación violenta, a veces desde lo más sutil, doctor, hasta lo más agresivo. Claro. Ejemplo, tipo de relaciones, ahora que habla usted, menciona esa parte, ¿no? De las relaciones tóxicas, relaciones de codependencia o dependencia afectiva. Violencia vicaria, Sí, etcétera. no, es un verdadero, entra mucho dentro de este concepto de estrés postraumático. Porque sí, en efecto, la persona que presenta estas circunstancias empieza a tener un rechazo. Oye, doctora, ¿te puedo interrumpir un Claro momento? que sí. Las personas se dan cuenta del trauma que están sufriendo cuando no es tan abrupto como un desastre externo. ¿Se dan cuenta siempre del trauma o a veces ni siquiera lo identifican? Fíjate, Noemí, que no siempre se identifica. Y es aquí donde empieza a ver, donde se empieza a manifestar esta situación somática, donde tu cuerpo dice, habla lo que tu mente dice, lo que estás sintiendo. Y que no te quieres dar cuenta de ello, o que no lo quieres aceptar, o simplemente siempre se va a somatizar. Sí, de diferentes maneras. Si hablamos de somatización, soma, cuerpo, síntoma, sí. como es, bueno, van a haber manifestaciones en el cuerpo, en el organismo, ¿no? Los dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, dolores de espalda, todo esto, ¿no? Pero también van a presentarse estas conductas disruptivas en donde yo, en un mecanismo de defensa, no me atrevo a relacionarme, estoy encarcelada. Pero esto es conductual, es decir, es cognitivo, es tu pensamiento que lo transportas a una conducta, ¿sí? Y bueno, yo trabajo mucho el tema de la autoestima, ejemplo, ¿no? La persona, pues primero va a trabajar consigo misma y va a abrirse, cuando está muy bien consigo misma,
a dar, pero también a recibir desde un punto de vista saludable. Y de pronto sucede, Noemí, una situación muy interesante. Las personas que han vivido desde chiquititos, hablábamos hace un momento de los 7 primeros añitos, hablando de un trastorno de estrés postraumático complejo, Sí. complejo, donde empiezan a complicarse las situaciones, ¿no? Que no precisamente tiene que ver con un desastre natural, un Exacto. choque, sino la vida misma. Crianza, el La ambiente de cotidianidad, crianza. ¿no? Es el hablar de trastorno de estrés, pues existe el simple, que es yo choco, o me atropellan, o me asaltaron, y empiezo a tener una conducta de rechazo. Pero cuando tú hablas de un trastorno de estrés postraumático complejo, estamos hablando de esa exposición a eventos violentos, agresivos, desde pequeños y repetidos, ¿no? Muy repetidos. Entonces, aquí son, ejemplo, esos chiquitos que tienen a sus papás, pero son hostiles, son fríos, siendo pequeños, tienen esa manera de comparar. ¿Por qué la mamá de Juanito sí lo Sí, abraza? es cariñoso. ¿No? El apego, el calor, los bebés, pues usted, doctor, ¿no? ¿Por qué, de cierta forma, el proceso comparativo que hace el niño tiene un impacto, o sea, genera este trauma complejo? Es que no hay apego. Ujú. Y es que además es repetido, ¿no? O y sea, es no es un día repetido. no me abrazaron, es la frialdad constante. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, eso es desde lo más sutil, pero hay niños que, pues, que les pegan, ¿no? Y que a veces llega el papá borracho y le pega. Y el niño de chiquito, pues, piensa que pues, es normal. De pronto lo empieza a normalizar. No tiene, y empieza a tener esas conductas, lo que tú decías, creo que es, por allí va la pregunta, Noemí, tú me corriges, por favor, en donde a veces estas personas piensan que la violencia es normal, que la hostilidad es normal, que el que te descalifiquen es normal. Y empiezas a vivir bajo esas conductas y condiciones y empiezas a tener pues ese trauma, ¿no? El trauma. Cuando hablamos de estrés, pues el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Y fisiológica, obviamente. Sí. ¿no? Por ejemplo, cuando llega un paciente, ¿no? Que tuvo quizá unos primeros años adversos, pero que quizá ni siquiera los tiene tan presentes, ¿qué te encuentras tú en el consultorio? ¿Cómo llegan los pacientes con un estrés postraumático complejo? Es que llegan con un problema de somatización, muchos, Okay. muchos, importante. Pacientes que llegan diciendo, tengo una cefalea, entonces como mi familiar directo, mi mamá murió de cáncer en alguna parte, yo tengo un tumor en el cerebro. Ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Digo, además de ahora las situaciones que mucho googlean o se meten a mucha Se cuestión autodiagnostican de solos, ¿no? inteligencia artificial y así evitan el verdadero paso pues a la curación o por lo menos al proceso de alivio, que es ir con un profesional de la salud, ¿no? Mental o de la salud en general. Entonces, pues sí empiezan a somatizar y el paciente ya viene como se dice, pues como una hoja doblada, mal doblada, ¿no? Ya le tienes que explicar doblemente que no está viviendo el cáncer de su abuelita, ¿no? O viene el paciente diciendo, es que ya soy diabética, Ajá. o soy hipertensa, que sí, como consecuencia de la somatización, empiezan a presentarse estas enfermedades. Pero ¿qué sucede? Cuando el paciente llega al consultorio, viene con muchas ideas catastróficas de sí mismo, porque ya tiene ese bagaje, trae esa pesadez en su espalda, que pues no es de ella.
Entonces lo que hacemos primero, digo, depende mucho de la Claro. corriente que el colega maneje. Claro. Todas las corrientes son muy buenas. Yo siempre digo, es como un traje a la medida, ¿no? Lo que a ti te acomoda y te queda es perfecto. Entonces, el paciente llega en esas condiciones, pero, y bueno, primero pues tiene que descargar, ¿no? Tiene que vomitar. Es cuando tú Ujú. tienes algo que te hace daño en el estómago. Ujú, Tienes ujú. una molestia, tienes un dolor. Vomitas y duele, ¿no? Porque vomitar no es padre. Queda dolorida la zona, sin embargo hay un alivio, ¿no? Sientes que algo descansa, ¿no? Absolutamente. Aquí ya tenemos comentarios, fíjense, ya sobre el tema. Dice Omar Pantera Huerta Aguilar, allá el buen amigo compositor, es buen cantante y compositor del Estado de México, ese lo recomiendo mucho, trovador. Creo que es necesario reconocer y cambiar la perspectiva, si no seguiremos repitiendo todo, por eso nos convertimos en todo lo que decimos que nos lastimó. A ver, aquí está interesante, ¿no? Como dicen, me he convertido en todo aquello que juré destruir, ¿no? Sucede esto, ustedes como terapeutas, ¿no? Especialistas en psicoterapia, ¿observan que sucede esto Es o que, no sucede? es que el individuo es Ajá. diferente. Omar tiene mucha razón y es una gran pregunta. Su postura de Omar es una postura con unos recursos emocionales muy buenos, pero no todos los tenemos. Una chica que ha sido abusada sexualmente desde chiquita durante muchos años, se está devaluada, ¿no? Claro. Ella está totalmente devaluada, está hecha a pedazos internamente. Y es muy difícil en este tipo de casos, muchachos, ¿no? Jovencitos, niños pequeños que pues nacieron en un entorno agresivo, violento. Pues es muy común que ellos sean gente violenta, que no tengan límites, ¿no? Que rebasen y rompan los límites. Muchachos jóvenes de 25 o 28 años diciendo, los límites son para romperse, ¿no? Conductas agresivas y autoagresivas, ¿no? El cutting, pensamientos suicidas, Las adicciones. las adicciones, ¿sí? Todo esto, pues, viene mucho desde chiquitos y dependiendo de ese apego emocional hasta físico, ¿no? Hace algunos años yo estaba estudiando un diplomado de depresión y ansiedad y justo sacaban un estudio que se hizo en Estados Unidos hace mucho tiempo, en donde los niños, los bebés en el orfanato, que no eran abrazados, se morían. Claro. Sí, se iban apagando. Sí, y hubo un doble ciego precisamente sobre ello, sobre unir a estos recién nacidos, neonatos, que muere la madre en el parto, e inmediatamente apegarla a un pecho femenino e inclusive masculino, pero que sintiese o que le diera esa seguridad y el desarrollo se daba de mejor forma. Más ¿no? saludable. Y no había muerte pues de cuna. O sea, Sí. no se generaba. Doctor, corríjame usted, lo que le llamaban o le llaman la muerte súbita, Exactamente. ¿no? De un bebito. No siempre, pero vamos, la falta de calor y de apego, de ese acompañamiento desde chiquitos es necesario. Porque estamos en la gesta, pues estamos con un vínculo muy directo con la madre. Fíjate, creo que ese es un hilo conductor bien importante. Un bebé no tiene registro consciente de lo que pasa, pero siente todo, ¿no? Y entonces fallece ante la ausencia de alguien que le haga sentir calor. Creo que eso es importante y va un poquito aunado a la pregunta.
Cuando alguien llega con un trauma complejo y somatización, no hay hilo conductor, ¿no? O sea, ni siquiera se dan cuenta. Uno termina con un dolor de cabeza, un problema en la pierna, un problema en el brazo y no lo puede relacionar. La mayoría de las veces creo que la gente ni lo relaciona. Vengo porque me pasa esto y me dijeron que es psicológico. ¿Cierto? No, o sea, no hay, más que si hay recursos o no hay recursos, creo que algo que caracteriza la somatización, no sé, ¿qué opinas tú? Tiene que ver con, no hay registro, no hay relación, yo siento que me pasa y me pasa, pero no creo que se relacione con mi historia, ¿no? Pues es justo, Noemí, es esa parte en donde no lo tengo claro, estoy disociado. Mis ideas no tienen... Fragmentado por sí, partes. por partes. Sí, estoy en partes. Sí. Entonces tengo que empezar, pues primero a recuperarme yo, ¿no? Integrarme. Sí, nuevamente, y ya que estoy integrada, ya que estoy fuerte, o al menos pisando tierra firme, poder dar el paso adelante. Pero contamos en psicoterapia con un abanico muy vasto de soluciones para trabajar el trauma, ¿sí? El trauma simple, por llamarlo así, y el trastorno, que es un trastorno mental de estrés postraumático complejo, que es este acercamiento. Y ha tenido mucho que ver, ahí sí estamos claros, que los sistemas de salud occidentales o que se han occidentalizado fragmentan mucho la consulta, es decir, órganos y sistemas, ¿no? Y no ver de un modo integral al ser humano y también tener un poquito de empatía del proceso mental emocional que está viviendo. Es entendido que digo, en poblaciones donde ciudades son millones de personas y quizás una consulta no puede ser tan amplia como de modo particular, es difícil, pero yo creo que sí se puede poner un granito de arena para que la consulta no sea tan desintegrada, es decir, le duele la cabeza, nada más un paliativo para el dolor de cabeza, ¿no? O sea, verlo un poquito como más integral.